estado desde ayer con el tema. Aquí lo introducías tú. Son de las cosas que pasan como así a veces sin pena ni gloria, porque la gente, como no lo entiende, no sabe las implicaciones que tiene, Fafa, y es lo inaceptable que puede resultar ilegítimo, ilegal, señores, el hecho de que República Dominicana pueda ceder millas náuticas a los Países Bajos. Te voy a decir el tamaño real. Sí. Es del tamaño del propio país nuestro lo que estamos cediendo. Del tamaño de República Dominicana, según un dato de un técnico que me escribió. Bueno, y vimos lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional, vimos cómo se comportaron los magistrados, que solo 3 magistrados se opusieron, creo que 4 se opusieron. 4 y 2 votos salvados. Así es, y tenemos ahí a Luis Carvajal, para ver si nos puede arrojar un poquito de luz sobre esto y a ver si a la gente le puede resultar comprensible, como nos resulta a nosotros inaceptable, ilegal, ilegítimo, increíble definitivamente, porque es como nosotros no creer en nuestra nación, en nuestro país, y es como si quisiéramos satanizar lo que es nuestro. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. No se trata de que entendamos o no nuestro país, se trata que para unos es nuestro país y para otros hay una serie de intereses a lo que sirven. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Es algo extremadamente similar en términos de la decisión de la negociación que hace el Estado Dominicano a la que ocurrió en el 96, cuando se cedió una franja de la costa norte, donde están los bancos de la Plata y la Navidad, al Reino Unido, porque lo están reclamando al no reconocer una serie de derechos del mar que ellos asumen para sí mismos y que no reconocen a otros. En este caso, se dieron 4 situaciones que el país no puede admitir. Lo primero es que se negocia no de acuerdo a lo que manda la Constitución, que dice que cualquier negociación sobre el mar que lleve la República Dominicana debe hacerse en el modelo que sea más conveniente. Y a la hora de fijar límites hay varias técnicas. Hay una que tiene que ver con lo que se denomina la equidistancia a determinados puntos y otro que tiene que ver con la equidad. La equidad te correlaciona parte de tu área de costa que mira hacia la franja del mar sobre la cual se van a establecer límites, con relación a la franja de costa de la otra parte. Si nosotros hubiéramos trabajado sobre equidad, hubiera sido totalmente otros los resultados. Pero mientras todo el mundo está pendiente de la decisión que entrega una parte del territorio marino, hay una parte que es mucho peor, y es el artículo 3 que establece que en el caso de que se encuentre petróleo o gas mineral o gas natural a través de la línea que se establece en lo que define como el artículo 2, dice que él podrá ser explotado por cualquiera de los estados luego de realizar consultas técnicas y de hacer los mejores esfuerzos, lo hará el que tenga mayor capacidad y sea más eficaz. Ese contenido no significaría nada si en el preámbulo, en la parte previa del acuerdo, no hiciera la aclaración de que los estudios de petróleo y de gas son costosos y tienen rara vez pocos resultados, y que quien debe tener la iniciativa que tenga mejor capacidad técnica y financiera para abordarlo, lo cual a todo el mundo está claro que frente a Holanda nosotros estamos en desventaja. Y ese artículo también siente un precedente funesto. Empecemos con el primero, el no reconocer el Estado archipelágico, que es lo que manda establece nuestros límites a partir del 2007. Ese Estado archipelágico define nuestros límites con mucha claridad, pero en este convenio eso se ignora, ni siquiera se menciona. Y esto de que ni siquiera se menciona lo señalan 2 de los magistrados del Tribunal Constitucional que dieron o sea, que no firmaron el documento y que salvaron su voto. Pero hay algo más grave todavía, y que como nosotros tenemos conflictos con Estados Unidos y lo tenemos con el Reino Unido alrededor del límite
límites territoriales, esto sienta un precedente sobre la base de la cual debe interpretarse nuestro derecho marítimo y casi implica tácitamente una renuncia ante los reclamos de aquellos países. Aunque no esté dicho en ningún sitio, está claro que cuando se vaya a cualquier reclamo internacional, lo que se tomará como precedente el acuerdo que se acaba de firmar con Holanda. Pero si estos elementos son graves, lo peor de todo es que países coloniales, en una actitud totalmente anacrónica y a pesar de los grandes debates que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización y las grandes discusiones en los foros de descolonización de Naciones Unidas alrededor de la necesidad de revisar las pautas, o sea, los derechos que se establecen territoriales en función de antiguas colonias, nosotros admitimos algo que va en dirección contraria a lo que debe ser nuestro accionar diplomático, peleando como países que fuimos colonia y que tenemos que reclamar que se cierre de una vez y para todo el proceso de descolonización que implica la forma en que discutimos los derechos que se generan sobre el territorio que están mucho más allá de los países, porque a 7.000, 8.000 kilómetros de distancia que va a estar Holanda o que puede estar Inglaterra, venir a reclamar al Caribe, a países que se han independizado y que tienen soberanía sobre su territorio y sobre sus recursos, es una forma de prolongar el Estado colonial. Y eso es terrible porque eso implica una posición de República Dominicana en las políticas, en los foros internacionales donde se debate esto. Y esto todo mientras aquí se está gritando soberanía. Sí, Luis. Se da sobre la mesa al hablar de soberanía, sin embargo estamos entregando soberanía. Sí, Luis, usted planteó un punto muy interesante cuando habló de un estado archipelágico. Y primero me gustaría saber si nosotros somos un estado archipelágico, si alguien nos reconoce como tal, primero. Sí, ocurre que el estatus de estado archipelágico se establece a Conmemar, lo pone como facilidad y nosotros lo asumimos en el 2007 a través de una ley y eso ha sido reconocido internacionalmente. Ahora, ¿qué ocurre? No, espérese, don Luis. Sí, dele para hubo un punto ¿Cuáles son los criterios? Donde no Sí. se entendió. ¿Quién los reconoce? ¿Quién reconoce? No, va Conmemar. O sea, la Convención de los Derechos del Mar asume el país como Estado archipelágico. Y eso quiere decir Ahora, entonces que todo el que firmó esa convención no está reconociendo automáticamente como Estado archipelágico. Está obligado a reconocerlo. Pero Sí, vamos pero a lo siguiente. un Yo no sé momentico, si ustedes porque sabían que Estados Unidos no ha firmado esa convención. lo que pasa es que queremos ilustrar a los oyentes. Sí, ahí ¿Están vamos. obligados o simplemente es que son parte? Obligados. Los de la convención están obligados a asumir porque esta convención ratificada por los congresos opera, tiene fuerza vinculante, salvo que el país no haya hecho una denuncia previa sobre ese componente, que es lo que ocurre con países como Japón, Estados Unidos y el Reino Unido, que no lo reconocen. Porque ¿Cómo podría interpretarse el hecho de que Estados Unidos no haya firmado? La vocación imperial de Estados Unidos. Estados Unidos en los últimos 4 años ha expandido su territorio marítimo casi 756.000 kilómetros cuadrados, aplicando diversos criterios. Inglaterra sigue todavía pretendiendo expandir su territorio y uno de los países con los que tiene conflicto con el nuestro, pero tiene conflicto ¿Y cuál es con el prácticamente conflicto? todos los países Escúcheme, don costeros Luis. de América Latina. Lo que pasa es que es muy importante, incluso un especialista me comentaba que el conflicto con Reino Unido es mucho más importante inclusive que el conflicto con Holanda, porque en la región que en el Banco de la Plata, que es en la parte norte, que ahí tenemos una diferencia y cuál es, más bien explíquenos cuál es el problema. Mire, con el Reino Unido implica más territorio y ciertamente es más. Este precedente que se sienta con Holanda casi implica una renuncia tácita a nuestros reclamos frente al Reino Unido. Claro. Porque si aplicamos este criterio en un sitio, ellos van a alegar esto en los foros internacionales. De hecho,
el tener conflictos abiertos de carácter territorial obligaba a un cuidado especial. Una pregunta. Sí. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Y cuándo empezó Y si el aún no camino? podemos devolver también. Sí, ¿Y cuándo empezó el camino? No, porque es un aspecto jurídico. ¿Cómo no Es un aspecto Sí, pero jurídico eso es lo que importante. no va a poder Y si no abordarlo. podemos devolver. Que no va a poder No, pero- abordarlo. pero Sino, miren, ¿cómo llegamos hasta aquí? O sea, ¿cómo fue que llegamos a este punto del constitucional? No, se llega al constitucional por lo siguiente. Todos los convenios internacionales que impliquen territorialidad tienen que ir al No, pero no me Congreso. refiero Y a al eso, me Estado, refiero al origen del... Espérate. No me refiero a la decisión del constitucional, me refiero al origen de esto. ¿Desde cuándo viene este tema para llegar a este punto? ¿Cómo no Bueno, lleva en el año 21 se firma el convenio y el gobierno lo manda al constitucional para verificar, porque lo que le han pedido al constitucional es que diga si esto viola o no viola la constitución, que lo que ha dicho el constitucional es que no la viola a pesar de que Pero que yo escuché a ciertamente lo Pelegrín viola. aquí ayer hablar del 84 y no sé de qué año. Sí, no. Pero fueron porque- otro proceso. No, pero es para educar a la gente. No. El proceso de debate es muy anterior y no nos olvidemos. ¿De qué año? No, o sea, los reclamos territoriales tanto con el Reino Unido como con Holanda, los Estados Unidos tienen otra dinámica, pero con Estados Unidos vienen desde principios del siglo XX. Inglaterra Eso hay que nunca explicarlo. ha renunciado a las pretensiones territoriales en el Caribe, y cada vez que hay un foro internacional en el que esto se debate, lo reafirma. Cuando Pachón Mato, que fue quien firmó el convenio con el Reino Unido poco antes de fallecer, de hecho cuando Leonel Fernández llegó al poder encontró eso en proceso y trató de darle curso. Entonces esos reclamos tan viejos también implican una contradicción que es tan vieja como la propia época del proceso de confrontación por las independencias de nuestros países, y era cómo las independencias quisieron ser limitadas, limitando los derechos sobre aspectos como el territorio marítimo, como problemas sobre la navegación. Fíjense que una de las renuncias tácitas que queda a renunciar a parte de nuestra zona económica exclusiva es poder cobrar peaje o poder entrar en negociaciones conjuntas a partir de los recursos que tenemos ahí. Por eso es que ese artículo 3 del convenio, donde habla de que, bueno, se podrán explotar con una consulta, pero no establece criterios, ni define pauta, ni hace referencia a los elementos que el país estaba obligado a hacer referencia. El país tenía que señalar en ese y en cualquier convenio marítimo que el Estado archipelágico de la República Dominicana, y firmarlo así y llamarnos así al firmar el convenio, que reconoce tales límites y tal el criterio de equidad y que le da preeminencia sobre la equidistancia. Con ese preámbulo no hubiéramos llegado a lo que se llegó. Por eso lo que estamos discutiendo ahora es de qué manera nuestra política internacional está sujeta a un interés que no tiene que ver absolutamente nada con el país y que no es soberana. Que gritar soberanía y, repito, dar sobre la... hablando de soberanía, llenando la boca en los foros internacionales mientras estamos entregando la soberanía. Pero no es solo eso, porque estamos hablando de soberanía en tierra. No nos olvidemos de un detalle. Cuando el Congreso aprobó la ley de Loma Miranda Parque Nacional, que el gobierno de Danilo Medina vetó, el argumento fundamental para vetarlo era que el país había firmado un convenio con la Confederación Suiza, en la cual nosotros nos comprometíamos que si había cualquier cambio en el orden jurídico de un territorio que afectara a la minera, había que compensarle no solamente con las inversiones que tenían, sino con las ganancias que ellos esperaban. Y el monto para una entidad que había invertido unos chelitos en eso, teníamos que reconocerle 341 millones de dólares. Habíamos comprometido nuestra soberanía. No podíamos ordenar un territorio para proteger el agua porque había un convenio que nos imponía una carga sobre eso, y eso el país no lo había visto. El gran problema es que estamos obligados a revisar, y yo creo que este es el momento de que revisemos todos esos convenios leoninos que se han firmado en contra del país, pero que también el país pueda someter a la justicia a los funcionarios
que han dado esos pasos en nombre del país y que han comprometido nuestra soberanía, porque la hemos comprometido en la forma en que hemos negociado, por ejemplo, algunos acuerdos mineros, y la hemos comprometido en muchos otros aspectos. Bueno, muchísimas gracias a Luis Carvajal, ambientalista, por esta conversación con nosotros esta tarde. Gracias, Luis. Parece que se va a hablar mucho de eso en los próximos días. ¿Vale?